amabilidad, maestro Darío. Vamos a dar inicio con la entrevista hacia el doctor Oscar Chávez. Vamos a empezar con los datos generales. ¿Les podría indicar cuál es su nombre? Yo soy el doctor Oscar Fernando Chávez Ceja, soy psiquiatra y psicoterapeuta con orientación junguiana. Muy bien, mucho gusto, doctor. Vamos a dar inicio con las preguntas. Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria y las experiencias que lo llevaron a esta rama. A la Sí, a la psicología analítica, Ajá, exacto. psicología junguiana. Pues mira, yo estudié medicina y en el periodo del servicio social fue donde me puse a leer de otras cosas que no fueran medicina, y de las cosas que me llamaron la atención fue precisamente la psicología analítica. Y entonces, pues me llamó tanto la atención que dije, bueno, ¿cuál será la manera de poder estudiar eso? Y pues la vía era estudiar psiquiatría para ya entrarle a la psicología analítica, ¿no? Por esa razón fue que me metí ahí. Un poquito como Jung, ¿verdad? Cuando él estaba un poquito indeciso sobre esta parte. ¿En algún punto de su carrera pensó en tomar alguna otra corriente? ¿Corriente de psicología? Sí. No. No, ninguna. Siempre estuvo enfocado. Sí. De acuerdo con el enfoque en psicología analítica junguiana, a lo largo de su servicio, ¿qué teórico es de su mayor interés y por qué? Pues hay uno que se llama, bueno, ya son post-jungianos, uno que se llama Murray Stein. Sí, él trabaja en Chicago, es un autor que principalmente de lo que habla es de la psicología clínica, psicología analítica aplicada a la clínica. Sí, porque hay otras, si ustedes se ponen a leer a Jung, de pronto van a encontrar que habla de arquetipos o de cuestiones colectivas o de cuestiones de sueños, de imaginación activa, y como de poca teoría práctica de la psicoterapia. Sí, este autor, Murray Stein, sí escribe bastante sobre pues cómo se aplican todas esas cosas ya a la práctica clínica. ¿Cuál sería su postura y opinión sobre Carl Gustav Jung y su aportación dentro del psicoanálisis? Pues bueno, precisamente lo que me llamó la atención fue que, a diferencia del psicoanálisis y de la psicología individual de otro autor que se llamó Alfred Adler, ellos concebían como que lo inconsciente solo tenía un instinto o un impulso, y la psicología analítica consideraba que había varios, no nada más uno. Vamos, para el psicoanálisis el motor de lo inconsciente es la sexualidad. Para la psicología individual de este señor Alfred Adler, como que el motor principal era el afán de hacerse valer, así le llamó al impulso. ¿Sí? Y en psicología analítica se distinguen varios contenidos o impulsos de lo inconsciente que van desde lo más físico o fisiológico, que es el hambre, hasta lo más abstracto, que es la espiritualidad. Y ahí, vamos, en lo inconsciente hay todo ese tipo de instintos o impulsos, no nada más uno en particular, ¿no? Y obviamente la manifestación clínica o de comportamiento o de emoción pues es diferente dependiendo de la fuente de donde viene ese impulso o ese instinto. Interesante. Sí, de hecho eso es algo que todavía no hemos abordado. Desde la perspectiva histórica, ¿cuáles son los puntos más importantes de los que habla el autor? Pues sobre todo el complementar lo que decía el psicoanálisis con este otro concepto que es de lo inconsciente colectivo. Sí, o sea, para Freud existía lo inconsciente personal, que es todas aquellas experiencias de la infancia que fueron reprimidas o que no fueron integradas a la conciencia. ¿Sí? Y para la psicología analítica no es nada más lo personal, sino también lo colectivo, que incluye a todo lo que por historia de la especie humana, pues ya las cosas que venimos aprendiendo hace mucho tiempo, ¿no?
¿Podría darnos un ejemplo como de eso? Si, por ejemplo, algo muy elemental sería como el umbral del dolor. Si nosotros sabemos por nuestra historia personal hasta qué nivel de dolor toleramos, pero si nos exponemos a situaciones más dolorosas, nos vamos a dar cuenta que podemos tolerarnos, pero si no nos exponemos, pues ya nos quedamos con esa parte de la historia, nada más. Igual sucede con lo inconsciente. En un impulso agresivo, por ejemplo, y si a lo largo de nuestra historia personal solo aprendimos a manejar cierto monto de agresividad, el día que nos despierte más agresividad la vida por lo que sea, pues ahí sí nos va a ganar, no vamos a saber cómo manejarla, ¿sí? Pero si nos seguimos exponiendo a situaciones o trabajando con nosotros para experimentar cada vez niveles más profundos de agresividad, entonces vamos a darnos cuenta que somos capaces de tolerar más. ¿Sí? Entonces hay una parte que por historia personal hasta ahí llegamos, pero hay otra parte que si nos seguimos exponiendo vamos a seguir despertando cosas que ya no tienen que ver con la historia personal, que tienen que ver con la capacidad por ser humanos de seguir generando cosas. Es lo que dicen las escuelas humanistas. Las humanistas no van al individuo que está enfermo y su pasado, sino al individuo que tiene síntomas y que le impiden seguir creciendo. ¿Sí? Porque es la diferencia entre las psicologías dinámicas que van a la historia y las psicologías humanistas que van hacia el futuro. Es una aportación principal de la psicología analítica, es de que sí reconoce que hay lo inconsciente personal, pero también hay más potencialidad en el ser humano si nos seguimos exponiendo a experiencias que nos despierten más instintos o impulsos.